Hermanos, es una bendición nuevamente poder transmitir, poder comunicar a ustedes la palabra del Señor y sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, no solo nosotros, sino también hermanos alrededor del mundo con esta situación de este virus, pero confiamos siempre en el Señor que Él usa todas estas cosas con un propósito soberano y la confianza del creyente obviamente debe estar en Él, en su palabra, independiente de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando todos nosotros en el día de hoy. Tengo la sana, hermanos, carga de poder transmitir algunas enseñanzas respecto del libro profético de Abdías. Así es que vamos a estar compartiendo 4 enseñanzas de este precioso libro. Y obviamente siempre que se comparte la palabra del Señor es una bendición ella, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que todos nosotros, hermanos, alcancemos la madurez, seamos perfectos y estemos también enteramente preparados para toda buena obra. Así es que les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro del profeta Abdías. Y hoy quiero solamente enfocarme en los primeros 3 versículos. Vamos a dar lectura del 1 al 3. En realidad es la primera parte del versículo 3, del 1 hasta la primera parte del versículo 3. Y la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a seguir avanzando con el resto del versículo 3 hasta el versículo 9. Así es que tengan por favor su Biblia abierta allí, en el profeta Abdías, y vamos a orar al Señor y posteriormente vamos a compartir la enseñanza de este libro. Padre, gracias una vez más por tu amor, por tu fidelidad. Queremos, Señor, decirte que estamos atentos a tu palabra, que estamos, Señor, con esta hambre y sed de ti, de tu palabra, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, Señor, nuestra alma por ti. Señor, queremos ser saciados, queremos ser satisfechos en tu palabra siempre. Te pedimos que nos hables, Señor, y que también uses mi persona para poder transmitir, Señor, tu palabra, tus pensamientos a todas aquellas personas que están viviendo no solo en nuestro país, sino también en diferentes partes del mundo. Y en este contexto, Señor, tan diferente que nos encontramos, tu palabra continúe siendo, Señor, eficaz, continúe siendo relevante en los tiempos que estamos viviendo. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a dar lectura brevemente a los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Bueno, una de las cosas, hermanos, que siempre tenemos que entender cuando interpretamos la palabra de Dios es ubicarnos, es trasladarnos al contexto histórico, geográfico del libro, en este caso en particular, que hemos escogido para enseñar. El profeta Abdías, hermanos, está clasificado como un profeta menor. Y es importante añadir esta explicación breve con respecto al por qué se le llama así a los profetas tanto mayores como menores. Cuando hablamos de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, nos referimos a profetas que redactaron mayor contenido en su profecía. De ahí la palabra profeta mayor. Y en este caso, los profetas menores, que son de Oseas hasta Malaquías, y dentro de ellos está
el profeta Abdías, que va a ser objeto de estudio para nosotros ahora, están considerados como profetas menores simplemente porque la redacción, el contenido de sus libros o de su profecía fue menor. La palabra Abdías en el hebreo significa siervo de Jehová. Y podríamos decir, ¿en qué sentido fue siervo de Jehová? Bueno, Abdías fue un profeta de Dios. Y los profetas, hermanos, básicamente su función era transmitir, comunicar, ser portavoces de la voz de Dios, de la palabra de Dios. En este caso de la profecía que venía como fuente de Dios. Y en este caso Abdías sirvió a Dios comunicando su mensaje al pueblo de Israel, en este caso Judá, pero en contra de otro pueblo, que es lo que vamos a señalar también a continuación. ¿Cuál es la característica especial o diferente de Abdías? Es que es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos. Por tanto, en estos 21 versículos vamos a desarrollar 3 o 4 enseñanzas para tratar de explicar y tratar de profundizar en lo que Dios nos quiere comunicar a través del profeta Abdías. Con respecto a la fecha de este escrito, se han sugerido algunas fechas como tales en el siglo 8, 800 aproximadamente antes de Cristo, y hay otras fechas que sugieren una fecha cercana al 586. Esto es producto de la invasión de Babilonia a Israel o Jerusalén, en este caso al reino de Judá, y por el contenido de la carta nos inclinamos a pensar que puede ser una fecha cercana al 586. Sin obviamente entrar en controversia con esto, sino simplemente atendiendo al contenido del profeta, de lo que él señala a Abdías, ubicamos entonces la fecha cercana al 586, que fue una de las invasiones que Israel o Jerusalén tuvo, a excepción también de otras que tuvo a través de la historia, que fueron 4 grandes finalmente invasiones que Jerusalén tuvo en ese entonces. Pero insisto, nos inclinamos a pensar que estamos cercanos al 586. Es importante también recordar que en el 722 Dios había usado ya soberanamente a los asirios para castigar, para deportar a las tribus del norte, pero quedaba todavía estas 2 tribus del sur, y que finalmente son las que están en este minuto a punto ya de ser castigadas o juzgadas por Dios por el pecado de este pueblo Israel, y que en definitiva los profetas siempre apuntaban al hecho de señalar sus pecados, y el llamado era volverse al Señor arrepintiéndose de ellos. Bueno, el mensaje de Abdías se lleva a cabo allí en Jerusalén, y el mensaje de Abdías se lleva a cabo en contra de Edom. Edom o los edomitas, recordamos que son descendientes de Esaú. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob. Isaac, su esposa Rebeca, tienen 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Por tanto, aquí en este contexto, los descendientes de Esaú se les llama Edom o edomitas, y por otro lado tenemos a Jacob, descendientes en este caso de Jacob o Israel, que se refiere al pueblo de Israel como tal, y en este caso en particular a las tribus del sur llamadas Judá. Estos hombres, hermanos, es importante señalar también como dato histórico, Edom y Esaú, descendiente de Esaú, Edom, y Jacob o Israel, hay algo interesante y muy especial que señalar para entender con mayor profundidad el contexto en el que estamos. Les pido que abran su Biblia allí en Génesis 25, porque hay un dato interesante, hay una información importante para entender el trasfondo de todo lo que está pasando ya en este entonces aquí en el profeta Abdías. Dice Génesis 25, del 21 al 23, lo siguiente: lloró Isaac a Jehová por su mujer, es decir, por Rebeca, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos
de Isaac y Rebeca, luchaban, noten el verbo que ahí aparece, luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lo único que quiero destacar aquí es lo siguiente. Desde el vientre de Rebeca había una lucha. Y posteriormente estos 2 pueblos, Esaú y Jacob, serían divididos. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Por tanto, desde el vientre de Rebeca observamos esta lucha, esta controversia, esta relación un tanto turbulenta entre estos 2 hombres y posteriormente 2 pueblos. Tanto es así, hermanos, que esto posteriormente también se extendió. Y en el libro de los Números, capítulo 20, es también otra información importante para entender, hermanos, el trasfondo de Abdías. Dice en Números capítulo 20, versículo 14 al 21, lo siguiente: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Este es el ruego que hace el pueblo de Israel a Edom. Te ruego que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Noten lo que respondió Edom. Edom respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Edom fue determinante en no permitir la entrada de Israel por su territorio. No pasarás, fue tajante, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Estos 2 hombres, hermanos, peleaban desde el vientre de su madre. Fue una relación turbulenta siempre, desde el vientre. Después le negó la entrada Edom a Israel una vez que fue liberado de Egipto. Le negó la pasada, le negó la entrada por su territorio. Entonces podemos decir lo siguiente: la enemistad, la relación turbulenta entre Edom e Israel es la prolongación de lo que existió entre Esaú y Jacob. Y eso todavía lo seguimos observando en el libro profético de Abdías. Por lo tanto, hermanos, todos estos antecedentes son necesarios de escuchar para la comprensión más clara, con ese trasfondo, con ese contexto geográfico informativo que nos sienta las bases para que la comprensión sea mucho más clara de lo que quiere transmitir, en este caso, el profeta Abdías a las tribus del sur en contra de este pueblo Edom. Por lo tanto, en líneas generales, hermanos, podemos entender también que el mensaje de Abdías es una sentencia, es un juicio en contra de Edom, como lo veremos a continuación. Versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Lo primero que observamos en el verso 1, la primera parte, es cuando Abdías dice visión de Abdías.
Esta visión, hermanos, cuando hablamos de visión aquí en este caso, nos estamos refiriendo a una palabra profética que vino a Abdías a través de esta visión. Es decir, una visión es una revelación especial, es un panorama, obviamente que Dios da de manera sobrenatural, de una situación en particular. Obviamente Dios dio esta visión a Abdías para ser comunicada como profeta de Dios o portavoz de Dios. Entonces, esto lo recibió Abdías. Y aquí como dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿Qué es lo que queremos puntualizar aquí o enfocarnos, hermanos, como un detalle interesante? La visión no es de Abdías, la profecía no es de Abdías. Abdías la comunica. Por eso dice, Jehová el Señor ha dicho así. Entonces la fuente es Dios, el comunicador, el transmisor de esta profecía o de esta visión es Abdías, simplemente como un instrumento, como un canal que llevaría la profecía o el mensaje de Dios a Abdías. Por eso es que dice 2 de Pedro 1:20 y 21 lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por voluntad de Abdías en este caso, sino que los santos hombres de Dios, incluido Abdías, hablaron siendo inspirados, es decir, llevados, movidos por el Espíritu Santo. Entonces, visión de Abdías, un panorama especial, una revelación especial de Dios, un mensaje profético, pero que no nació en Abdías, sino que la fuente es divina. La fuente es Jehová el Señor ha dicho así. Entonces Abdías la comunica. ¿En cuanto a quién? En cuanto a Edom. Como ya dijimos, Edom son los descendientes de Esaú, como padres Isaac y Rebeca. Por lo tanto, ¿qué dice? Hemos oído el pregón, hemos oído la noticia, hemos oído el mensaje. ¿De quién? De Jehová. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. Es decir, Dios convoca a las naciones y enemigos de Edom para pelear contra este pueblo. La palabra contra aquí, noten ustedes, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Ahí entonces nosotros notamos, hermanos, que esta palabrita contra nos señala o nos indica lo negativo de la profecía en contra, de este pueblo de Edom. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la convocatoria aquí de estas naciones enemigas en cuanto a Edom, que Dios soberanamente permite o usa esos enemigos de Edom para también llevar a cabo sus propósitos en juzgar a Edom, todo esto está bajo el control, todo está soberanamente controlado por Dios, porque aunque Dios sea soberano en juzgar y usar a los enemigos de Edom, los enemigos de Edom siguen siendo responsables por lo que hacían. Así funciona, hermanos, así es la palabra de Dios, así es la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas, aun cuando no podamos entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por tanto, Dios usa, hermanos, soberanamente a quien quiere, aun cuando esas mismas naciones responsablemente eran los enemigos de Edom, para destruirle. Entonces aquí se levanta este mensaje, Dios levanta a Abdías, le da esta visión, le da esta revelación especial. Jehová el Señor ha dicho así, la fuente es divina en cuanto a Edom, descendiente de Esaú. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Cuál es el mensaje? Levántense, levantémonos contra este pueblo, en batalla, en una guerra. Será una invasión. Entonces eso nos indica la fuerza, hermanos, que Dios plasma aquí para darnos a entender ya su carácter de juicio en batalla en contra de Edom. Ahora, señala aquí algo interesante el verso 2. Dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones,
estás abatido en gran manera. Noten ustedes, hermanos, aquí cómo ve Abdías a Edom, o cómo ve Dios, mejor dicho, como instrumento usando Abdías a Edom. Él dice, pequeño te he hecho en gran manera, estás abatido en gran manera. Es interesante, hermanos, manifestar lo siguiente. Edom en este momento no era pequeño ni estaba abatido en gran manera. Pero ¿por qué aquí Dios a través de Abdías lo ve como que si ya está pequeño en gran manera y como si, perdón, ya está pequeño y lo ve como que ya está abatido en gran manera? Bueno, esto aún no ocurre. Pero como buen profeta de Dios, que es un distintivo de los profetas o de la profecía del Antiguo Testamento, que ve en el futuro, que aún no ha ocurrido, como si ya está ocurriendo. Y esto, hermanos, es para plasmar en esas palabras el carácter veraz, el cumplimiento indudable de la palabra de Dios, en este caso como juicio en contra de Edom, que es lo que finalmente quiere comunicar el profeta Abdías. Entonces, él le dice, pequeño te he hecho entre las naciones y abatido en gran manera. El hebreo dice, eres despreciable al grado del aborrecimiento, al grado del odio. Qué interesante, hermanos, es que todo esto nos lleva a pensar que Edom sí o sí sufriría las consecuencias de esta profecía de Abdías, aun cuando en este momento no había sido cumplida. Pero espiritualmente, en el decreto de Dios, en la determinación de Dios, ya lo había visto pequeño y ya estaba abatido o ya era despreciable en gran manera. Eso es muy interesante de entender. A continuación, la causa de todo el juicio de Dios contra Edom. Y esto es muy interesante y con esto vamos a ir concluyendo ya esta primera parte. Dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y solo aquí nos vamos a detener. Amados hermanos, el versículo 3, primera parte del versículo 3, nos da a entender a nosotros la causa, la razón del por qué Dios juzgaría, por qué Dios llama a las naciones contra este pueblo de Edom en batalla. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? La soberbia de este pueblo, la soberbia del corazón de Edom que lo había engañado. Cuando hablamos de soberbia aquí, hermanos, etimológicamente hablando en el hebreo, hablamos de una arrogancia, hablamos de un orgullo. Y este es el motivo, repito, esta es la causa del aborrecimiento de Dios, del juicio de Dios, de la enemistad de Dios en contra de este pueblo, su soberbia, su orgullo, su altivez de su corazón. ¿Y esto a qué llevaba a Edom? A presumir cosas, a confiar en otras cosas, a creer que estaba bien, a creer que era autosuficiente, a creer que no necesitaba a Dios, a creer que no necesitaba la ley de Dios, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Entonces, lo que quiero hacer ahora, hermanos, es profundizar un poco más en lo que es la soberbia. Ya dije, es un orgullo, es una arrogancia del corazón. En este caso de Edom. ¿Qué tan grave, qué tan trágico puede ser el hecho que un hombre tenga soberbia o sea soberbio en su corazón? Bueno, veamos algunos pasajes, hermanos. En el Salmo 19, por ejemplo, versículo 3, observamos aquí al rey David mencionando aquí la revelación general de Dios, su creación, la revelación especial de Dios, su ley, lo que hace su ley. Pero en el versículo 13 añade aquí un elemento importante, hermanos, con respecto a la soberbia.
Note lo que dice él, Salmo 19, versículo 13. Es una oración del salmista, es un ruego del salmista. Él dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Menciona aquí soberbias en plural. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué interesante pasaje, hermanos. ¿Cuál es la razón del por qué Dios juzgaría a Edom? ¿Cuál es la razón del por qué Dios convocó a una batalla en contra de Edom? Por su soberbia de su corazón. Vengo acá al salmista y leo estas palabras. Preserva, es una oración del salmista. Es interesante, hermanos, imitar esta oración del rey David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, de ese orgullo, de esa altivez del corazón, que no se enseñoreen de mí. Entonces, dice él, una vez que Dios en su gracia bendita nos libre de estas soberbias, entonces la consecuencia, el efecto será la integridad. Y estaré limpio de gran rebelión, cosa que no estuvo limpio de gran rebelión el pueblo de los edomitas. En Proverbios capítulo 11 observamos también algo interesante con respecto a la soberbia. Proverbios 11, versículo 2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes, noten contraste, hermanos. Este es un proverbio de contraste. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Aquí por un lado tenemos soberbia y deshonra. El contraste es humildad y sabiduría. ¿Por qué lado te inclinas? ¿En qué lado quieres estar? ¿Ser soberbio y eso traerá como consecuencia deshonra? ¿O ser humilde en el Señor y alcanzar la sabiduría? Proverbio 16, unos capítulos más adelante, versículo 18, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto, hermanos, es lo que va a suceder con Edom. El texto dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Dios los quebrantó. ¿Pero por qué los quebrantó? Porque hubo algo antes. ¿Qué cosa? La soberbia. Tal como dice el pasaje, antes del quebrantamiento es la soberbia. El quebrantamiento Dios usaría para juzgarlos, los invadirían, los destruirían. ¿Pero por qué razón? Porque antes de eso hubo soberbia. Y antes de la caída, es decir, antes que Edom fuera destruido, antes que cayeran plenamente, Edom manifestó altivez de espíritu. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Proverbio 21:14, dice la palabra del Señor también, 21:24, perdón, Proverbios 21:24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Esto, hermanos, también lo vemos claramente en Edom. Edom presumió. Como dice el texto, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. ¿Cuáles fueron las presunciones que tuvo Edom? Lo vamos a ver específicamente en la próxima enseñanza. Pero aquí quiero señalar, hermanos, aspectos de lo que sucede, consecuencias de lo que sucede con la soberbia que Edom pronto también viviría en su pecado. En Isaías capítulo 2,
versículos del 11 al 17, hay también palabras interesantes respecto a esta soberbia del hombre. Isaías 2:11 dice así: la altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Noten el énfasis, hermanos, en la soberbia y altivez de espíritu. Y será batido sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. El ser humano está en serios problemas cuando manifiesta soberbia en su corazón. De ahí que Santiago 4, 6 y 10 diga: humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos bajo su poderosa mano, dice el Señor. Regresamos a Abdías. Entonces, hermanos, estamos solamente introduciendo esto. Y podemos señalar nuevamente que esta visión de Abdías tiene que ver con este panorama, con esta revelación que Dios le dio como fuente en cuanto a Edom. Se convoca en este pregón, en esta noticia, se convoca a las naciones y se les dice a ellas: levántense, levantémonos contra este pueblo en batalla. Y lo que vemos, pequeño te he hecho y despreciado en gran manera, es el juicio, es la consecuencia del pecado de Edom. ¿Y cuál es la causa de aquello? Versículo 3, la soberbia de tu corazón. De tu corazón te ha engañado. Y esto es interesante, hermanos. Te ha engañado, te ha hecho creer una falsedad. Eso es lo presuntuoso que hablábamos en Proverbios recién de la soberbia. Habían cosas en las cuales Edom presumía. Por eso dice la segunda parte del verso 3, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Y ahí comienza a señalar Abdías todas las cosas en las cuales Edom presumía, ponía su confianza, y no en el Dios verdadero y único de Israel. Edom manifestó esta soberbia de su corazón y eso lo tenía engañado. Pero si nosotros ahora, hermanos, aplicamos esta verdad a todos nosotros, ¿quién de nosotros en algún momento no ha manifestado rasgos de soberbia? ¿Ha manifestado conductas soberbias en nuestro corazón? ¿Quién de nosotros en algún minuto no se ha visto engañado también por esta soberbia? Creer que somos autosuficientes, creer que no necesitamos a Dios, creer que no debemos orar mucho, etcétera, etcétera. ¿Edom era soberbio? Claro que sí. Pero todo lo que nos va a enseñar el Señor a través de este profeta Abdías debe ser obviamente desde una reflexión profunda de todos nosotros. La soberbia también que podríamos estar manifestando en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces Edom aquí manifestó esta presunción, esta confianza en algunas cosas que las vamos a ver a continuación, posteriormente en la siguiente enseñanza. Entonces, amados hermanos, para terminar esta parte, esta enseñanza de hoy, ¿en qué basas tu confianza, amado hermano? Dios juzgaría a Edom por su confianza de su corazón, de su soberbia de su corazón. Ponía su confianza en otras cosas, presumía de algunas cosas. Tú me dices rápidamente, ¿verdad? ¿En qué basas tu confianza, amado hermano? Podría decirme rápidamente: en el Señor, pastor. En Él confío yo. En Él está mi confianza. Déjame hacerte algunas preguntas para que reflexiones. ¿Oras como deberías de orar?
¿Dependes de Él como deberías de depender? ¿Te sometes a su palabra en humildad como deberías someterte? Y así podría preguntarte muchas cosas. Si no lo haces, eres un soberbio. Y esa soberbia podría estar engañándote. ¿Por qué razón? Porque la soberbia engaña. El pecado engaña. Y hasta este momento podríamos pensar, Edom era un soberbio. Yo no lo soy. Mentira. El hecho de no orar a nuestro Dios durante el día, el hecho de no someternos a su palabra durante el día, el hecho de no depender de su ley durante cada día de nuestra vida, son rasgos, son manifestaciones de soberbia. El hecho de pensar, yo no te necesito, Señor. Claro, tú podrías decirme, yo nunca he dicho eso, pastor, pero no necesitas decirlo verbalmente. Lo único que necesitas hacer para manifestar tu soberbia es mostrarlo con tu actitud. ¿Crees que eres autosuficiente? ¿Crees que no necesitas a Dios? ¿Crees que no necesitas orar como deberías de orar? ¿Crees que su palabra no tiene mayor eficacia o mayor poder en tu vida? Entonces, ¿por qué no oras como debería de orar? ¿Por qué no oro yo como debería de orar? ¿Cómo debería de depender de nuestro Señor? ¿Por qué no dependo de su palabra como debería depender de ella? Si no lo hago es porque estoy manifestando rasgos de soberbia. No hay humildad en mi vida. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, amado hermano, medita en esto, por favor. No creas que solo Edom era el soberbio y que Dios lo castigaría por eso. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana, en nuestro cotidiano vivir, hemos manifestado rasgos de soberbia, de orgullo, de altivez. Creer que somos autosuficientes y que no necesitamos orar a Dios porque sé hacer lo que hago. No necesito la dependencia, la provisión, la gracia, la misericordia de nuestro Señor por el cómo yo me comporto. Pareciera ser que estoy acostumbrado a recibir todos los dones y beneficios de Dios y me acostumbro y pareciera ser que Dios está obligado a bendecirme simplemente porque existo. Amado hermano, todas las bendiciones, la provisión de Dios está de alguna manera relacionado también en la obediencia, en el sometimiento, en la dependencia de mi vida delante de Él y delante de su palabra. Que el Señor nos ayude a reflexionar a través del profeta Abdías, a través del juicio que él llevaría a cabo por la soberbia de este pueblo, tanto así que ha dicho que ya está pequeño y despreciable o abatido en gran manera. Amados hermanos, que la humildad de nuestro Señor Jesucristo sea manifestada cada día en nuestro cotidiano vivir, y así podamos exaltar a nuestro Dios teniendo verdaderamente la humildad del Maestro en cada uno de los pasos que damos en nuestro diario caminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has comenzado a usar al profeta Abdías para trabajar o continuar trabajando, obrando en nuestro interior, Señor. Si bien es cierto, la profecía es contra Edom, por la soberbia de su corazón, por el engaño que ésta le producía también. Pero también es cierto, Señor, que a través de este juicio, tú, Señor, nos enseñarás a nosotros también. Y al pueblo de Israel, Señor, en todo lo que él vivió también como juicio, también será, Señor, un ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Ayúdanos, Señor, a mantenernos libres, ajenos, lejanos, Señor, distantes a la soberbia, a ese orgullo, Señor, a esa altivez de espíritu, que a lo único que nos va a llevar es a la deshonra, a la necedad, a la angustia, a la destrucción.
Sin embargo, Señor, la humildad que podamos reflejar, que es la humildad de nuestro Señor Jesucristo, nos lleve a la sabiduría, a la cercanía contigo, a la dependencia de ti, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este inicio, por esta introducción a este libro, y por favor usa las demás enseñanzas para seguir y continuar formando tu carácter en nosotros para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.